Aquí se mezclan el descubrimiento y el peligro. La aventura. En Nuevo México, los miembros de una expedición de la National Geographic exploran la más exótica y recientemente conocida de las grandes cuevas del mundo. Siguen uno de los preceptos más antiguos del ser humano, ver y comprender lo incógnito. Únase a nosotros mientras nos embarcamos en un viaje fuera de lo común a las profundidades de la Tierra para desafiar a los misterios subterráneos. En las montañas de Guadalupe, al sur de Nuevo México, un impresionante gigante ha permanecido oculto durante 1 millón de años. A veces, en el silencio del desierto se podía escuchar respirar al monstruo. El sonido procedía de los bostezos de un abismo situado en las rocas. En 1986, un trío de exploradores aficionados se abrieron camino a través de una capa de escombros y descubrieron una nueva cueva a tan solo unos pocos kilómetros de la famosa caverna Carlsbad. Aunque la entrada de la cueva se encontraba dentro de los límites del Parque Nacional de las Cavernas Carlsbad, funcionarios del parque permitieron que unos espeleólogos expertos la explorasen. Uno de ellos era Rick Bridges, un buscador de petróleo y gas. Ahora Bridges lidera un equipo de expertos minuciosamente escogidos, como el escalador Dave Jones, en la 25ª expedición a Lechuguilla. El geólogo investigador King Cunningham estará al cargo de los estudios científicos de la expedición. La ingeniera especializada en pruebas nucleares Anne Strait es una experta en la topografía y cartografía de cuevas. Y un operador de cámara especialista, el inglés Sid Perú, será el primero en filmar un documento sobre Lechuguilla. El viaje se inicia con una marcha normal a primera vista. La cueva toma su nombre de una planta del desierto que crece en este entorno tan seco y duro. ...40 personas prestarán su ayuda a la empresa, incluidos 2 equipos de apoyo que suministrarán las provisiones y las baterías necesarias para los focos. Tendemos a asociar la superficie de la Tierra con la vida en la misma. Pero esto, a lo que llamamos nuestro mundo, no es más que una cáscara pequeña y fina, y bajo ella se encuentra todo un reino del que conocemos muy poco. Podemos, si así lo decidimos, penetrar en ese reino y aprender algo de él. Nunca iré a la luna, pero puedo entrar en una cueva en la que nadie más ha estado y gozar de la misma forma que cuando exploras un lugar en el que nadie ha estado antes. A veces me gusta pensar que si hubiese vivido en otro tiempo habría sido explorador. Si hubiese vivido a finales del siglo XVIII, habría querido saber qué había al otro lado de los montes Apalaches. Me hubiera gustado acompañar a Lewis y Clark cuando llegaron a la costa. Creo que la mayor parte de la gente que practica la espeleología a este nivel y realiza este tipo de exploraciones opina como yo. Aquí es donde Bridges y sus compañeros excavaron para adentrarse en Lechuguilla por primera vez. Ahora la entrada está protegida por una escotilla cerrada. A través de este ínfimo resquicio la cueva respira, expulsando o absorbiendo el aire necesario para igualar su presión barométrica a la de la superficie. Vientos de hasta 90 kilómetros por hora salen aullando de aquí, lo que nos da una idea del enorme mundo subterráneo que hay debajo. En la actualidad, esta es la única entrada conocida de Lechuguilla, y es posible que nunca haya habido otra. Durante 1 millón de años este lugar ha permanecido intacto. En realidad es un mundo primitivo, restringido a formas de vida microscópicas.
goes down. See you guys on the bottom. Dave Jones empieza a descender por una fosa de unos 50 metros llamada la Caída del Cascote. Fue aquí donde los primeros exploradores reconocieron la grandeza del lugar que habían descubierto. A medida que desciendes, se hace más y más empinada y enseguida te encuentras colgando en el vacío, pero tus pies siguen en contacto con la roca. De repente vas rapelando hasta esta pequeña repisa y la roca desaparece. No hay nada en ninguna dirección. Más allá de la base de la fosa, la cueva se ramifica en todas direcciones. Solo los gráficos generados por ordenador pueden plasmar este laberinto. Después de la exploración de mayo de 1986, se supo que la cueva tenía 210 metros de profundidad y más de 800 metros de largo. Actualmente el sistema totaliza 90 kilómetros y su caída es superior a 480 metros. Retorcidos, capilares y venas perforan la tierra en todas direcciones. Este es un laberinto gigante en 3 dimensiones que desafía los conceptos convencionales de dirección y escala. Las huellas perduran para siempre en este entorno tan frágil. Gracias a estas tiras de plástico, los espeleólogos siguen los senderos principales. Las expediciones que se han adentrado en Lechuguilla se han comparado con la exploración del Everest, solo que a la inversa. El equipo se dirige al campamento base que todavía se encuentra a horas de distancia. El sendero continúa penetrando en la oscuridad. A menudo atraviesan cámaras tan enormes que las paredes de la cueva se hacen difíciles de distinguir. Cristales de yeso brillan a lo largo de la ruta. En estos momentos, los espeleólogos se topan por primera vez con las fantásticas decoraciones de Lechuguilla. Las estalactitas y las flores de yeso surgen de las paredes. Delicados jardines que han tardado siglos en florecer, mientras los minerales llevan saliendo a presión de las rocas como la pasta dentífrica de su tubo. La belleza abunda. Estas joyas subterráneas son agujas de selenita exquisitamente frágiles. Durante las constantes maniobras arriba, abajo y a través del difícil terreno de la cueva, las mochilas de 20 kilos de peso se convierten en una dolorosa carga. Como ocurre siempre en Lechuguilla, el peligro no está lejos. Okay, on 3, 1, 2, 3. En 1991, la experta espeleóloga Emily Mobley se resbaló y rompió una pierna mientras trabajaba con una expedición topográfica en el sector oeste de la cueva. A casi 2,5 kilómetros de la entrada y a unos 270 metros por debajo de la superficie, este accidente desencadenaría el mayor y más publicitado rescate espeleológico de la historia de los Estados Unidos. Mark's back. That's a good speed, guys. Great. 100 expertos espeleólogos movilizados para la ocasión trabajaron durante 4 arduos días para llevarla al lugar seguro. Los lazos de camaradería que unen a la comunidad de espeleólogos rara vez han resultado tan evidentes como durante esta emergencia. Todo espeleólogo conoce y reacciona instintivamente ante el código del mundo subterráneo.
Solo ellos pueden salvarse y protegerse mutuamente. Después de casi 4 horas, la expedición llega al lago Le Barge, la primera masa de agua de gran tamaño descubierta en esta zona de Lechuguilla. El lago bloquea el paso por completo. Los espeleólogos tienen que vadearlo hasta encontrar una desviación, peligrosa pero posible. Se me ocurren unos movimientos muy particulares, como si bailase alrededor de la orilla del Le Barge, como si fuese un ballet subterráneo. Sé dónde apoyar mis pies, sé dónde apoyar mis manos. Sé que si lo realizo correctamente y me muevo bien, algunos de ellos son como dinámicos. Sueltas el apoyo de la mano a la vez que buscas el próximo apoyo para el pie. Si lo haces bien y llevas tu mochila perfectamente equilibrada, fluyes de un lado a otro con verdadera suavidad. Es como llevar a cabo un baile muy complejo. Además quieres hacerlo perfectamente y cuando lo consigues es precioso. Cuanto más profundizamos en la cueva, más fantásticas y delicadas se convierten las formaciones minerales. Los espeleólogos en su cercanía deben moverse con enorme cuidado. Agujas de aragonita, una variedad del carbonato cálcico, crecen formando delicados arbustos. El más insignificante roce podría dañarlas. Aquí se da un contraste inmenso. La hoy en día famosa sala de baile de la araña de luz es uno de esos lugares de mayor belleza clásica dentro del mundo de la espeleología. Penachos de yeso brotan del techo, algunos de hasta 6 metros de largo. Son los más deslumbrantes ejemplares de su clase hallados jamás. El más absoluto silencio impregna Lechuguilla. El único sonido es el del intruso. Con una temperatura constante de 20 grados centígrados y un elevado índice de humedad, la deshidratación siempre constituye una amenaza. Para algunos, la idea de vivir con casi 400 metros de roca sobre sus cabezas puede resultar agobiante, incluso aterradora. Pero los espeleólogos como Bridges saborean la experiencia. Es algo así como regresar a casa después de haber estado fuera durante una temporada. Para mí es una sensación muy agradable, especialmente en esta cueva en concreto. Es una sensación de aislamiento. El mundo se convierte en algo muy simple. Aquí no existe ni el día ni la noche. Si ignoran el transcurrir del tiempo, tienden a permanecer despiertos y a dormir durante periodos cada vez más largos. En Lechuguilla hay pocas manifestaciones de vida. Esta no es frecuente. Muchas cuevas albergan un oculto reino de criaturas dominado por los murciélagos. Los murciélagos florecen en la oscuridad, no se guían por la vista, sino mediante sutiles pautas de sonido reflejado. Algunas cuevas son el hogar de millones de murciélagos, la mayor concentración de mamíferos de nuestro planeta. Sus excrementos o guanos son ricos en nitrógeno, se recolectan para su uso como fertilizantes. Los grandes depósitos de esta materia sobrante producen un gas tóxico que puede ser letal. Las montañas de guano de murciélago sustentan la compleja cadena alimenticia subterránea. A veces un murciélago herido o una cría cae en el guano y él mismo se convierte en alimento. En pocos minutos el murciélago se ve reducido a esqueleto.
El grillo cavernario abunda en el mundo subterráneo. Los grillos pasan la mayor parte del tiempo recogiendo comida en el exterior de sus cuevas, pero en su interior realizan un papel de vital importancia como carroñeros. Mudo testimonio de su entorno, los peces han evolucionado aquí sin ojos. La salamandra ha prescindido también de sus ojos y no tiene necesidad de pigmentar su piel en un mundo carente de luz solar. Quizás el hombre siempre ha encontrado cobijo en las cuevas. Hace miles de años, cuando gran parte del mundo se encontraba paralizada por la última era glaciar, los cazadores prehistóricos dejaron tras de sí espectaculares pruebas de su existencia. El espíritu humano nació y se crió aquí. Sus manifestaciones se grabaron en muros de piedra. A comienzos del siglo XX, la mayoría de la gente vivía en otro lugar, pero la ciencia y la curiosidad impulsaron a algunos a explorar más profundamente el mundo subterráneo. Las antorchas de magnesio alumbraron el camino, llenando de luz los espacios oscuros. Los geólogos se introdujeron con dificultad en cámaras subterráneas buscando llegar a comprender su origen y estructura. Y pronto el antiguo encanto de las cuevas se tornó en beneficios. El turismo descendió a los abismos. Antes y ahora los humanos nos hemos visto obligados a buscar cuevas y a combatir la oscuridad con jovial atrevimiento. En los Estados Unidos, la caverna Carlsbad fue declarada Parque Nacional en 1930. Pero las bellezas naturales no fueron suficientes. Carlsbad y otras cuevas promocionaron todo tipo de atracciones, algunas un tanto inverosímiles. Muchos lugares del mundo son conocidos por sus cuevas. Debido a que la mayoría están situadas en terreno calizo, el suelo es a menudo fino y la vida dura. Así ha sido en las remotas colinas de Kentucky. Pero el automóvil trajo consigo una nueva fuente de riqueza, la gente de la ciudad ansiosos por divertirse. Todo el que poseía una cueva colgó un cartel. Cada una pregonaba ser más grande y mejor que las demás. La llamada Guerra de las Cuevas incitó a amargas disputas e incluso a la violencia. La cueva de cristal pertenecía a la familia Collins, pero se encontraba demasiado alejada de la ruta más frecuentada como para poder prosperar. Floyd, de 37 años, uno de los hijos de los Collins, estaba decidido a encontrar una cueva más cercana a la autopista. Él partió en solitario una fría mañana de enero de 1925 y se introdujo por una grieta estrecha y serpenteante que había en el suelo y que nunca había sido explorada antes. A unos 30 metros y adentro del pasadizo, Floyd hace que se desplome una roca que cae sobre su pierna e inmoviliza su pie izquierdo. El mundo entero pronto conocerá todos los detalles de este fatal accidente. En su lucha por liberarse, Floyd acaba más aprisionado. Sus brazos están pegados a sus costados. Lo único que puede hacer es gritar pidiendo socorro. 24 horas más tarde, alguien escucha los gritos de Floyd. Un hermano suyo más joven, Homer, consigue llegar hasta él. El café y los bocadillos consiguen que Floyd cobre fuerzas, pero todos los intentos de liberarle son nulos. El improvisado equipo de rescate hace que se derrumben más tierra y rocas. Pronto llega más ayuda, pero los esfuerzos por rescatarle son torpes y desorganizados. En las inmediaciones empiezan a reunirse curiosos. La situación se hace cada vez más violenta e inquietante.
Pasa una semana. Floyd continúa con vida y la multitud aumenta por millares. Aquello se convierte en un carnaval. Se venden recuerdos y los fabricantes de licor ilegal hacen acto de presencia. El orden resulta difícil de mantener y se moviliza a la Guardia Nacional. Iskitz Miller, un reportero de 21 años, desafía 7 veces al tortuoso pasaje para alentar a Floyd y describir su difícil situación. Miller baja comida, bebida y una bombilla eléctrica para mantener a Floyd caliente. En medio de un frío y una lluvia acuciantes, poco más se puede hacer por él. Cuando un desprendimiento bloquea el paso, se comienza a excavar un túnel de rescate. Gente de todo el país une sus oraciones a las de la familia de Floyd. Los hermanos de Floyd se temen lo peor. Por fin el equipo de rescate consigue llegar hasta él al 18º día, pero ya es demasiado tarde. Floyd lleva muerto algún tiempo. El gentío vuelve a sus hogares. Pronto el público se interesa por otras cosas. Son necesarios 2 meses para rescatar el cadáver. La roca que atrapó a Floyd no era un gran cascote, sino una piedra de unos 12 kilogramos con la forma de una pata de cordero. Su muerte dejó un legado de temores ante el oscuro y misterioso mundo subterráneo que incluso hoy en día obsesiona a muchos. En la actualidad existen unos 16.000 aficionados a la espeleología en los Estados Unidos. Aquí, donde lindan Tennessee, Alabama y Georgia, el paisaje está sembrado de profundas fosas y cuevas verticales que hacen la delicia de los entusiastas del tiempo libre. Lea Brown, de 9 años, ostenta el récord mundial de velocidad en escalada con cuerda. Su compañera, Avis Van Sweringen, también ostenta un récord de escalada, el de mujeres mayores de 60 años. Con habilidad y valentía suspenden sus vidas de un delgado hilo. A esa cuerda la llamamos la autopista de nylon, porque nos lleva a lugares maravillosos y a nuevas zonas de la cueva, además de que es la única forma de llegar allí. Sí, soy la primera en bajar y lo he sido, la primerísima en realizar una bajada. No podemos saber a ciencia cierta si la cuerda llega hasta el suelo. La persona que desciende en primer lugar lleva encima su equipo de escalada, de forma que se lo pueda poner suspendida de la cuerda y subir. También hacemos un nudo al final de esa cuerda para que cuando rapelemos no nos caigamos al llegar al final, ya que no sería la primera vez que ocurre. Me gustan las fosas profundas, ya que cuanto más profundas son, más rápidas bajas y durante más tiempo. Esa es la razón por la que me gustan las fosas profundas. En las cortas no llegas a bajar deprisa mucho tiempo. La primera vez que bajé a una fosa, esta solo tenía unos 27 metros de profundidad y no me asusté. No me asusto con facilidad. Me gusta ir deprisa. Cuando bajo rápidamente, el suelo parece muy pequeño y después empieza a hacerse más y más grande. Me gusta verlo. El compromiso desencadenado por su deporte impulsa a los espeleólogos a buscar nuevas emociones en lugares vírgenes. Para algunos, la búsqueda de la aventura no conoce límites. Los Alpes austriacos. Una quinta parte de las cuevas más profundas del mundo están ubicadas aquí, en lo alto de las montañas. Estas cuevas de hielo están situadas a 1500 metros por encima del nivel del mar. Son profundos congeladores naturales que permanecen helados incluso durante los veranos más calurosos. Aquí el tiempo geológico se ha condensado.
podemos ser testigos del desarrollo de formaciones de hielo en periodos cortos de meses o años, que en sus homólogas de piedra tardarían siglos en formarse. Estas cuevas no son iguales de un año para otro. A medida que se deshielan y se congelan de nuevo, las espectaculares formaciones glaciares no cesan de cambiar. Existen pocos lugares en la Tierra tan hermosos o tan traicioneros, aunque tal vez haya una excepción. Algunos espeleólogos han combinado su amor por lo desconocido con la pasión por el buceo, aventurándose en el interior de un mundo subterráneo y subacuático. Estas cuevas se formaron originalmente por encima del nivel del mar, pero acabaron sumergiéndose hace aproximadamente 10.000 años con el repliegue de la última era glaciar. Ahora se encuentran a unos 20 metros de la superficie. Las cuevas subacuáticas son trampas mortales para los inexpertos. Pero de cuando en cuando tentar al destino puede depararnos asombrosas recompensas. En 1990, mientras se exploraba un túnel sumergido en la costa mediterránea de Francia, un buceador profesional ascendió a la superficie en el interior de una cámara oculta. Encontró un tesoro artístico de, tal vez, 18.000 años de antigüedad. Estas pinturas y grabados representan animales que vagaban por el sur de Europa antes que las últimas capas de hielo se derritiesen. Algunos expertos ponen en tela de juicio su autenticidad, aunque es imposible examinarlas de cerca. La cueva Cosquer es un lugar de un misterio fascinante. Para protegerla, en estos momentos la cueva se encuentra precintada por orden del gobierno francés. Puede que con el tiempo se construya una nueva entrada y se conozca la verdad. Un gran número de sumideros y hoyos agujerean la zona centro-sur de Kentucky, donde bajo la superficie la piedra caliza está plagada de cuevas. Las hay por todos sitios, forman parte integrante del paisaje. Es la tierra de Floyd Collins, y la lucha por atraer los dólares del turismo continúa con todo su furor. La atracción estelar es Mammoth, la cueva más larga del mundo. Declarada Parque Nacional en 1941, hoy en día la cueva atrae a más de 500.000 de visitantes al año. Allá por el siglo XIX, los guías turísticos de esta zona solían ser esclavos negros. Uno de ellos, Stephen Bishop, se convirtió en el mejor espeleólogo de todos ellos. En solitario, con poco más que una lámpara, una cuerda y un cuaderno de notas, Bishop explora las profundidades de la cueva Mammoth. Para sorpresa de todos, traza un mapa muy exacto de este intrincado laberinto subterráneo. En las profundidades de la cueva, Bishop se topa con un hueco abierto que ahora se conoce como la fosa sin fondo. Más aún, Bishop explora zonas jamás visitadas en su época. Pero en estas remotas extensiones se encuentra pruebas de que alguien le ha precedido.
Algunos arqueólogos apuntan la posibilidad de que Stephen Bishop también tropezase con uno de los misterios más acuciantes de la cueva Mamut. Atrapado bajo un cascote, se encuentran los arcaicos restos de un ser humano. Tendría que pasar otro siglo para que el cuerpo momificado fuese redescubierto y entonces, cuando los medios tecnológicos lo permitían, fue rescatado de debajo de un cascote de 6 toneladas de peso. El misterioso cadáver permanecería expuesto al público durante años, causando una gran sensación en su época, por lo que fue bautizado con el sobrenombre de John el Perdido. Hace 2 o 3 mil años, este hombre se encontraba cavando al pie de una pesada roca cuando ésta se desprendió y le aplastó. ¿Qué hacía y cómo llegó aquí? Nadie creía que nuestros antepasados se aventurasen a tal distancia en las profundidades prohibidas de la cueva Mamut. En la actualidad existen nuevas pruebas que nos ayudan a responder a estas preguntas. El arqueólogo Ken Tankersley lleva años investigando los rastros de nuestros antepasados en la cueva Mamut. Provistos de tallos de caña recogidos en las inmediaciones del parque, Tankersley imita los métodos que aquellos exploradores prehistóricos solían utilizar aquí. Se sabe desde hace tiempo que los seres humanos vivían cerca de las entradas de las cuevas, pero John el Perdido hacía pensar que los hombres prehistóricos se habían adentrado mucho en la cueva Mamut, tal vez en viajes de 2 días. ¿Era aquello posible? Al principio, el mismo Tankersley tenía sus dudas. Siempre me asombro cuando pienso en lo que necesitamos para entrar en una cueva. Llevamos puesto un casco, nuestra lámpara, ya sea eléctrica o de carburo, y transportamos 2 fuentes de luz de apoyo. Además, llevamos puesta ropa suficiente para evitar una hipotermia. Aquellos hombres no llevaban puesto prácticamente nada. Un taparrabos en el mejor de los casos. Tal vez lo habitual, basándonos en lo que hemos visto en la cueva con respecto a restos humanos, era que esta gente fuese desnuda, llevando consigo nada más que unas antorchas de tallos de caña. Las antorchas de caña eran la única fuente lumínica disponible para aquellos humanos de antaño. La iluminación que producen es sorprendentemente buena y conjuran a los espíritus que acechan en las sombras. Su atrevimiento era increíble. Para los humanos la luz es vital dentro de una cueva. Pero estos exploradores recorrían hasta más de 19 kilómetros con solo unas antorchas de caña como única defensa ante su horrible destino. Incluso ahora se puede seguir su vereda. Un rastro de fragmentos de antorcha quemada conduce a Tankersley y a sus compañeros a una cavidad de la roca. Estas señales de excavación y una herramienta rudimentaria son pruebas de que aquí se produjo algún tipo de actividad. Una herramienta primitiva, una de las docenas encontradas en la profundidad de la cueva. ¿Para qué se usaba? Otra pista. Una rica veta de cristal de selenita recorre de un lado a otro la roca cercana. Estos hallazgos demuestran que los hombres prehistóricos se dedicaban a la minería del cristal por toda la cueva. La escala de la operación resultaba pasmosa. Se extraían toneladas de material y esta actividad continuó sin interrupción durante más de 1000 años. Los mineros de antaño sacaban selenita y otros minerales de la cueva, pero el uso que les daban continúa siendo un misterio. Como medicamentos o adornos, o para su empleo durante las ceremonias. Tal vez para todo esto. Así de misteriosamente, alrededor de la época del nacimiento de Cristo, la minería cesó de repente. Todavía nadie sabe por qué. Todo lo que queda son abundantes testimonios de que una vez estuvieron allí, impulsados por necesidades y deseos que tal vez nunca comprenderemos. A nuestra derecha y abajo se encuentra la famosa fosa sin fondo. Durante muchos años,
La luz no era lo bastante potente para iluminar la base. Hoy en día visitar Mammoth es un viaje a través del tiempo, pero mientras se les guía a lo largo de cómodos senderos turísticos, pocos visitantes pueden imaginar los tortuosos pasadizos que se extienden más allá. Sin saber la verdadera profundidad de la fosa ni lo que aguardaba al otro lado. Al llegar a la otra parte, se sorprendieron de encontrar allí una avenida y que la cueva continuaba. Esto abrió la puerta de una enorme y desconocida distancia a la que llamamos Cueva Mammoth. La sierra de la Cueva Mammoth rodea el valle Hutchins. Al otro lado, bajo el cerro Flint, se extiende otra red de cuevas, en su día envuelta en misterio. Aquí, hace 40 años, comenzó una de las más grandes hazañas de la exploración espeleológica. En los años 50, un grupo de aventureros aficionados comenzó un intensivo sondeo de los secretos del cerro Flint. Durante mucho tiempo se venía hablando de la existencia de un enorme sistema subterráneo que podría conectar todas las cuevas de la zona. Lo que comenzó como un emocionante pasatiempo se convirtió en una penosa obsesión. Durante aquellos años, cientos de hombres y mujeres tomaron parte en las expediciones. Había incalculables metros de embarrados y angostos pasadizos. Había fosas, grietas y laberintos de los que parecía no haber salida. El cerro Flint empezó a tener sus propios y peculiares nombres como Sacacorchos, el Pozo de la Ducha, la Avenida de la Agonía. Pero la cueva creció. Solo el cerro Flint alcanzó los casi 145 kilómetros. Si esta pudiese conectar con Mammoth, se podría hablar del Everest subterráneo, con mucho la cueva más larga del mundo. En el verano de 1972, un equipo se adentró en Cerro Flint con la intención de sondear una tentadora galería que conducía hasta Mammoth. Tardaron 7 horas en alcanzar el final del conocido pasadizo. Después atacaron lo que se vendría a llamar el punto hermético. Parecía impenetrable. Pero una integrante del equipo tenía una habilidad especial para los lugares estrechos. Pat Crowder, programadora informática y madre de 2 hijos. Bueno, no se nos ocurrió a ninguno intentar atravesar por aquel lugar. Incluso pensar que tu cuerpo pudiese caber allí era una locura. El punto hermético era una íntima grieta vertical que partía del fondo de una pequeña hendidura situada en el suelo. Si por casualidad mirabas hacia abajo por el agujero y veías la grieta, lo más seguro es que dijeses, no es posible que nadie quepa ahí dentro. No se sabe cómo, pero Crowder logró cruzarla revolviéndose dentro de ella. 6 semanas más tarde, kilómetros más allá de donde nadie había estado antes, se produjo un descubrimiento estremecedor pero de gran trascendencia. En una de las embarradas orillas aparecían las iniciales PH, grabadas allí por Pete Hanson, un guía turístico fallecido hacía mucho tiempo. Él solo pudo haber llegado hasta allí, desde la Cueva Mammoth. El carpintero Richard Thorpe formaba parte del grupo y recuerda el impacto del hallazgo. Tuvimos la sensación de que habíamos encontrado el pasadizo que iba a llevarnos al interior de la Cueva Mammoth, pero todavía no lo habíamos conseguido. Habíamos inspeccionado casi 1,5 kilómetros, pero no sabíamos exactamente dónde iba a parar. Seguimos trabajando sin dejar de examinar el terreno. 10 días después, el grupo volvió a intentarlo, llegando a lo que ahora llamaban el río perdido de Hanson, en 9 horas. La emoción y el agotamiento se apoderaron de los pensamientos del líder John Wilcox. Nos temíamos que lo peor que nos podía ocurrir era que el pasadizo descendiese hasta tal punto que el agua llegase hasta el techo, y tenía todas las trazas de que eso es lo que iba a ocurrir. El agua se hacía cada vez más profunda y el techo más bajo. Teníamos que ir agachados, rozándonos la espalda contra el techo, intentando evitar mojarnos el pecho. Aquello estaba cada vez más húmedo. Así que le dije al grupo que esperaran allí, que iba a adelantarme un poco para mirar, ya que yo sabía que aún empapándome podía salir de la cueva, pero no estaba seguro de que todos los demás pudiesen conseguirlo. Me alejé todo lo que pude, tratando con mucho cuidado de no mojarme el pecho, de que no se apagase la luz y todo eso. Mi noción del tiempo no es muy buena, pero John solo se adelantó unos pocos metros, como unos 30 segundos. Luego hubo una pausa. Nos dijimos, ¿qué ocurre, John? Y John nos respondió, ¿sabéis? El pasadizo se está abriendo. Le preguntamos, ¿continuamos?
Desde aquel punto bajo, el pasadizo confluye con la enorme galería del río Eco. Por fin mis ojos se adaptaron lo suficiente y empecé a ver con claridad una pared al otro lado de la galería, tal vez a unos 30 metros de distancia. Había una línea horizontal brillante a lo largo de la pared, algo que no se suele ver en una cueva. No es normal ver líneas rectas. Además, esta tenía debajo otras líneas verticales. Entonces me di cuenta de que era un pasamanos. Habíamos salido a una ruta turística. De repente John gritó: veo una ruta turística. Aquellas palabras electrizaron al grupo. Fue algo así como si alguien gritase fuego en el cine y todo el mundo se precipitó hacia adelante. Entonces comprendimos que habíamos conectado. Habían hecho realidad el sueño de décadas. Habían enlazado dos grandes sistemas subterráneos. En la actualidad, esta cueva cuenta con 544 kilómetros de galerías. Es una de esas, ya sabe, victorias totales que no se consiguen todos los días en la vida de uno. Lo normal en tu trabajo o en tus relaciones personales con la gente es conseguir tonos grises. Cuando escalas una montaña, a veces logras una victoria neta. O alcanzas la cima o no. Esto fue un triunfo claro en mi vida. Por fortuna, entramos por la falda del Cerro Flint y salimos por la parte de la cueva Mamut. Fue un triunfo extraño y solitario. Después de una encarnizada lucha en el oscuro río subterráneo, ellos aparecieron en la cueva Mamut a la 1 de la madrugada. Ni tan siquiera había allí un vigilante para saludarles en el momento en que entraban con dificultad en uno de los lugares turísticos más famosos del mundo subterráneo. El cenador de la bola de nieve. Terminarían su histórica excursión con una tranquilidad sublime, ascendiendo a la superficie en un ascensor. No hubo toque de trompetas ni periodistas expectantes, pero ellos todavía no cabían en sí de contentos. Como todos los espeleólogos, en el triunfo o en la derrota estaban acostumbrados a estar solos. Bajo el desierto de Nuevo México, la expedición de la National Geographic a Lechuguilla comienza su segunda semana bajo tierra. La belleza de la cueva es ahora legendaria, pero todavía queda mucho por descubrir aquí. En lo alto de una colina, en las profundidades del corazón de la cueva, se desvela un misterio. El azufre es común aquí y en otras zonas de la cueva. Unas minúsculas bacterias, así como los hongos que se alimentan de ellas, habitan estos depósitos. A cambio, las bacterias pueden alimentarse de azufre, desarrollándose a placer en la eterna oscuridad. Las pruebas indican que Lechuguilla tuvo un origen poco corriente. Mientras el sulfuro de hidrógeno se elevaba desde abajo, se mezclaba con el oxígeno del agua o del aire, formando ácido sulfúrico. Este fuerte componente químico fue erosionando gradualmente la piedra caliza, creando la cueva desde abajo. La vulnerabilidad de Lechuguilla al impacto humano puede que excluya la posibilidad de que se convierta en una cueva abierta al público. La mayoría de los espeleólogos comparten un profundo respeto por la cueva y lo llevan a la práctica con todo rigor. Utilizan un calzado especial a la hora de atravesar delicadas formaciones de piedra líquida que las botas podrían echar a perder. Las estalagmitas de calcita ocupan las orillas del llamado Golfo Perlero. Su nombre proviene de las miles de formaciones con aspecto de perla encontradas aquí. Con apariencia de huevos fritos, este tipo de perla cavernaria se desarrolla a partir de la calcita que contiene el agua. Otra variedad de perla de las cuevas se forma cuando un solo grano de arena se recubre de calcita. Con el tiempo, el continuo goteo del agua recubre el grano y la capa se hace cada vez más compacta, un proceso similar al de la creación de una perla en el interior de una ostra. El lago Castrovalva protege un remoto rincón de la cueva. La única forma de cruzarlo es a nado.
Pero el credo conservacionista exige que ninguna ropa sucia perturbe su pureza. Tanto la temperatura del aire como la del agua son la misma durante todo el año, 20 grados centígrados. Complejas formaciones pétreas bordean la orilla del lago. Las aguas, ricas en calcita, van sedimentándolas lentamente. Durante eones, estas exóticas playas han estado inmóviles y silenciosas, en calma, hasta ahora. La función principal de cualquier expedición consiste en explorar y cartografiar la cueva, trazar un mapa detallado. Llevar un archivo preciso es virtualmente una religión para los espeleólogos modernos. Esto es lo que marca la diferencia entre ellos y los antiguos exploradores subterráneos. El hallazgo de algo nuevo es la primera gran emoción de la espeleología. La segunda llega después, encontrar la salida. Cada noche se introducen los últimos datos cartográficos en el ordenador para realizar un mapa actualizado. El antiguo esqueleto de un gato de cola anillada. Kim Cunningham examina uno de los enigmas de lechuguilla. Es un misterio. Quiero decir que es todo un enigma saber cómo consiguió bajar hasta aquí. Nos encontramos a más de 300 metros bajo la superficie. Para llegar aquí hay que descender por muchas fosas verticales y cruzar largas galerías. Así que era un espeleólogo en toda regla. Murió sobre el margen de este antiguo sistema de charcas, así que me figuro que tal vez estuviera vivo cuando llegó aquí abajo y vino a la charca a beber. Era la única fuente de agua que pudo encontrar. Quizás su contenido mineral era muy alto. No era una buena charca para beber, y es posible que fuera eso lo que acabó con su vida. Se mide la cantidad de dióxido de carbono existente en el aire de la cueva. Si el nivel aquí abajo es el mismo que en la superficie, podría ser un indicio de otras entradas aún por descubrir. En algún lugar, en el interior del inmenso sistema de la cueva, el aire está siendo alborotado. El movimiento es perceptible. Aún así, Lechuguilla se niega a desvelar sus secretos con facilidad. Permanece ajena y singularmente hermosa. Un paisaje de otro mundo. El encanto de Lechuguilla es muy frágil. Lo que el hombre descubre puede destruirlo con facilidad. Es posible que la mayoría de nosotros nunca veamos estas cautivadoras cavernas, ni las demás que siguen siendo vírgenes, pero tal vez sea suficiente saber que existen. En la actualidad, Lechuguilla abarca casi 96 kilómetros de imponentes galerías. Los nuevos descubrimientos continúan y no se vislumbra el fin.